Bueno, la última parte que nos interesa es obtener el cuadradito sintético de acuerdo a la división de equivalentes por grupos de alimentos. Ustedes podrán pensar de dónde sacó ese cuadro Vania. Pues este cuadro lo sacamos de la página 10 del Sistema Mexicano de Equivalentes. Ya que lo sacamos del SMAE, lo que vamos a empezar a realizar es obtener por grupo de alimento equivalentes, obtener también su energía total, sus lípidos, hidratos de carbono, proteína. De cada uno de estos grupos me debe de dar un total de lo que ya hemos sacado. 297 gramos de hidratos de carbono, de lípidos 44 y de proteínas 99 gramos. Todo me debe de cuadrar. Obviamente no al 100%, pero sería el siguiente paso que vamos a realizar. Por lo tanto, de verduras, si ustedes lo van realizando manualmente, ya una vez bueno, yo ya lo tengo en mi cuaderno, entonces esto ya es un pequeño acordeón, ya me adelanté, ya lo calculé, pero ustedes pueden irlo calculando poco a poco para que vean que realmente me cuadró o si no me ha cuadrado nada. Por lo tanto, en estos equivalentes en verdura, le di 7 equivalentes a mi paciente. Me dice que en verduras, la energía de un equivalente, acuérdense que el SMAE habla acerca de solamente un equivalente. Aquí le estoy dando 7 equivalentes y 7 por 25 me va a dar 175 kilocalorías totales por 7 equivalentes. Un equivalente equivale a 25, ¿sale? De lípidos me va a dar 0 gramos. De proteína me va a dar 14 gramos y de hidratos de carbono me va a dar 28 gramos. Si continuamos con las frutas, de estas frutas que ya he calculado, le vamos a dar 5 frutas. En kilocalorías nos dice que un equivalente vale 60, por lo tanto, si multiplicamos 5 por 60, me va a dar 300 kilocalorías. ¿De dónde saco estos datos? Bueno, el SMAE ya viene diseñado acerca de cuántos lípidos tienes, es decir, aquí tengo 0 lípidos, 0 por 7. En este caso, tenemos que multiplicar la proteína, los hidratos de carbono que ya vienen en el SMAE, y lo multiplico por 7, por los equivalentes que estoy realizando, uno por uno. Ahora, los equivalentes de las frutas son 5, las kilocalorías de un solo equivalente son de 60, cuando multiplicamos 60 por 5 nos dan 300, y tiene 0 proteína, tiene 0 lípidos, pero de hidratos de carbono tiene 75. El siguiente elemento son los cereales. Ya sabemos que nuestro paciente es sedentario, por lo tanto, si le otorgáramos cereales con grasa, lo que estaríamos promoviendo es que tenga más cantidad de hidratos de carbono simples. Preferimos los complejos y preferimos los integrales para darle más fibra, para evitar que tenga estreñimiento, para promover el movimiento de sus intestinos, para evitar que incremente de peso, el incremento de grasas saturadas y el incremento de colesterol, triglicéridos, pero también la fibra ayuda a disminuir los niveles de glucosa. Entonces, de cereales y tubérculos le vamos a dar sin grasa 6. En este caso, vamos a otorgarle 6 por 70, que es de un solo equivalente, nos da 420 kilocalorías. De lípidos son 0, de proteínas son 12 y de hidratos de carbono 90. De leguminosas, el siguiente grupo, le vamos a dar 2 leguminosas. Recuerden que en leguminosas tenemos frijoles, habas o lentejas. Son muy buenas opciones como fuentes de proteína, también de hierro, tienen buena cantidad de aminoácidos y en el momento en que ustedes lo combinen con cereales como el maíz, lo que van a promover es que en ese momento ustedes crean una carne roja sin tener que haberla consumido. Entonces es una buena opción para sus pacientes que tal vez tienen bajos recursos o que no consumen demasiada cantidad de carnes rojas o pacientes que apenas quieren probar con el vegetarianismo. Ahora le vamos a dar 2 de leguminosas, un equivalente tiene 120 kilocalorías, por lo tanto 2 equivalentes, 120 por 2, nos va a dar 240. De lípidos tiene 2 gramos, de proteína tiene 16 gramos y de hidratos de carbono tiene 40 gramos.
Si continuamos con los alimentos de origen animal que se dividen en bajo, muy bajo, moderado y alto aporte de grasa, le vamos a dar de moderado aporte de grasa 4 equivalentes. Un equivalente, según el SMAE, tiene 75 gramos. 75 por 4, 300, y así poco a poco voy a multiplicar 4 por el gramaje que venga en mi tabla del SMAE en la página 10. 1 por 1. Y vamos a tener 28 en proteínas, 20 en lípidos y 0 en hidratos de carbono. Por lo tanto, si tenemos la leche, que es nuestro siguiente grupo de alimentos, lo que vamos a obtener es, vamos a darle leches en mi descremada, 3 equivalentes. Un equivalente nos menciona que tiene 110 kilocalorías, 110 por 3, 330, y el siguiente punto son los lípidos, tiene 12 gramos, 27 de proteína y 36 de hidratos de carbono. El siguiente grupo de alimentos son los aceites y grasas con proteína. Son grasas que permiten también al paciente dárselas como colaciones, es decir, nueces, cacahuates o almendras, muy buenas también para el aspecto cardiovascular, para las grasas mono y poliinsaturadas. Entonces le podemos dar 2 de aceites y grasas con proteína. Esto nos menciona que tiene 70 kilocalorías, un solo aceite y grasa con proteína, un solo equivalente, 70 por 2, es igual a 140. De lípidos nos da 10, de proteínas nos da 6 y de hidratos de carbono nos da 6 gramos. Para terminar con todo esto, vamos a hacer azúcares sin grasa. Y estos azúcares sin grasa tienen 1, vamos a poner un equivalente, vamos a darle 1 por 40, que son las kilocalorías de un solo equivalente, queda igual, 40, 0, 0 y 10. Es decir, si aquí hubiéramos puesto en aceites sin grasa 2 se multiplica por 40, da 80, 2 por 0 da 0, 2 por 0 da 0 y 2 por 10 me da 20 gramos. Por lo tanto, siempre recuerden que se tiene que multiplicar cada columna por el equivalente que estoy dando en ese momento y en ese grupo de alimentos. Ya que sabemos, ya que ya realizamos las multiplicaciones, ¿qué pasa? No se queda hasta ahí ese proceso. Por lo tanto, tenemos que comenzar a sumar todo. Y se suman todas las columnas. Es decir, de kilocalorías a partir de kilocalorías, porque son las que nos interesan, y estas kilocalorías se supone que deberían de cuadrarnos con las 1980 que ya habíamos realizado kilocalorías. Entonces, si nosotros sumamos todos estos, 175, y podrían realizarlo en su calculadora. 175 más 300 más 420, más 240, más 300, más 330, más 140, más 40, eso nos da un total de 1945 kilocalorías, recuerden, 1945 kilocalorías. Hasta aquí hemos realizado paso por paso todas las kilocalorías. Estas son las kilocalorías totales de la distribución de mis equivalentes, no de mi cálculo. Entonces, si nosotros comenzamos a sumar los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono, esto me dará en lípidos, si ustedes van realizando la sumatoria de 0 más 0 más 0 más 2 más 20 más 12 más 10, nos da un total de 44. Kilocalorías, no. Estamos hablando acerca de gramaje, entonces 44 gramos. Si en las proteínas sumamos de igual manera 14 más 0 más 12 más 16 más 28 más 27 más 6 más 0, nos va a dar un total de 103 gramos, no kilocalorías. Y
Si de igual manera realizáramos con los hidratos de carbono la suma de 28 más 75 más 90 más 40 más 0 más 36 más 6 más 10, nos da un total de 285 gramos. Ahora dirán, bueno, Vani, ya eso fue suficiente porque ya hemos hecho demasiada cantidad de sumas y también de multiplicaciones y divisiones. Pues, ¿qué creen? Todavía no acaba. Entonces, el siguiente paso es comenzar a realizar el porcentaje de adecuación. Recuerden que el porcentaje de adecuación es una herramienta muy útil que nos va a facilitar mucho este trabajo, ya que no siempre somos tan exactos con nuestras kilocalorías. Entonces podemos tener un pequeño porcentaje de error. Ese porcentaje de error, de acuerdo a la bibliografía, nos dice que es un 5% más y un 5% menos. Es decir, te puedes equivocar hasta el 105% o hasta el 95%. ¿Cómo sacamos el porcentaje de adecuación? Entonces es importante que pongan mucha atención en el siguiente paso, porque si no, si empieza mal, todo termina mal. El porcentaje de adecuación también es importante para que ustedes vayan identificando si ya se pasaron de kilocalorías, si van bien, si están muy por debajo. En el momento en que empiecen a sacar los porcentajes de adecuación, sabrán qué tipo de grupo de alimento tienen que incrementar o disminuir, porque entonces no está cuadrando su cálculo. Y por lo tanto vamos a hacer este nuevo paso. El porcentaje de adecuación se va a sacar de la siguiente manera. Ustedes tienen unas kilocalorías que son totales, que serían las 1958. No, 1980 kilocalorías. Eso, si estamos de acuerdo, equivale a su 100%. Entonces, ¿cómo se saca este porcentaje de adecuación? Vamos a sacarlo de nueva cuenta en nuestra calculadora para ver si yo voy bien o tal vez me estoy equivocando o ustedes van mal. Entonces, 1945, otra vez comenzamos con las reglas de 3, 1945 por 100 entre 1980. Y eso nos da un total del 98%. Es decir, si recordáramos que el porcentaje de adecuación era desde el 95 hasta el 105, vamos bien. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro porcentaje de error y nuestro porcentaje de adecuación fue del 98%. Si continuamos con el gramaje, ahora tenemos que hablar acerca del gramaje y nos vamos a nuestra tabla de distribución energética. El gramaje, ¿cómo se saca en porcentaje de adecuación? No saco kilocalorías, las kilocalorías ya las dejé atrás. Estoy hablando únicamente de gramos, en esta parte de lípidos, hidratos y proteínas. Entonces, 44 gramos, hacemos otra vez lo mismo. 44, no sabemos qué porcentaje es, entonces vamos a ponerlo aquí. 44 gramos, no sabemos. Pero sabemos que de lípidos tenemos que llegar a un 44 gramos y eso es su 100%. Si ustedes lo realizan, 44 por 100 entre 44, porque estamos haciendo reglas de 3, este por este entre este, nos da un porcentaje de adecuación del 100%. Entonces hasta ahí nos ha cuadrado, también nos han cuadrado los lípidos. Y entonces en los lípidos llevamos 100%. Si ahora queremos sacar el porcentaje de adecuación de las proteínas, sabemos que nos salieron 103 gramos, esto no sabemos a cuánto equivale, pero si ponemos las proteínas 99 gramos que nos habían salido aquí arriba, 99 gramos es el 100%, ¿cuántos serán 103 gramos que acabamos de calcular nosotros? Entonces, multiplicamos 103, otra vez reglas de 3, por 100 entre 99. Eso nos da un porcentaje de adecuación del 104%. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de la teoría que nos mencionaba que era del 95 al 104, nos damos cuenta
de que hasta el 105, que el 104%, seguimos yendo bien. Entonces, por lo tanto, en los hidratos de carbono hacemos lo mismo. 285 no sabemos a cuánto equivale, es un X, pero los hidratos de carbono aquí arriba los sacamos con 297. Entonces 297 gramos es el 100%. ¿A cuánto equivale 285? Reglas de 3 otra vez, 285 por 100 entre 297. Nos da un porcentaje de adecuación del 95.9%, es decir, casi el 96%. Y eso significa que otra vez nos está cuadrando todo. 95%. Y por lo tanto, si resumimos hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de paciente es, los datos que nos está otorgando nuestro nutriólogo, nuestro doctor o los datos de nuestro caso clínico. Ya que identificamos los datos, hay que ver si es hombre o mujer para saber el tipo de fórmula a utilizar. Tenemos que saber su peso, su talla, para obtener el índice de masa corporal y poder saber qué tipo de fórmula vamos a tratar en este momento. Ya que sabemos eso, podemos sacar peso mínimo, peso máximo, peso ideal, peso teórico, para darle una mejor atención al paciente. Y de igual manera tenemos que obtener el PES. Recuerden que el PES es realizar un pequeño diagnóstico para nosotros nutriólogos, que significa problema, etiología y signos y síntomas. El problema es el problema nutriológico o de nutrición. La etiología significa qué es lo que llevó a ese paciente a tener ese problema. Y los signos y síntomas son aquella sintomatología que me va a decir todo el problema o toda la patología, que es cómo se está desarrollando en el paciente. Para saltar de uno a otro, recuerden que es con palabras claves. De la P a la E es relacionado con paciente masculino, 80 años, con diabetes mellitus, relacionado con un alto consumo de alimentos de origen de hidratos de carbono simples y como de la E a la S se va a realizar con otra palabra clave, que es la etiología a signos y síntomas, con evidenciado por. Entonces se evidencia tal vez por una disminución de peso en el paciente diabético, por alteraciones renales, porque está teniendo todas las P's, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, y así es como terminamos nuestro PES. Es una pequeña oración que engloba toda la patología que nos está interesando, y así yo puedo saber cómo lo puedo atender. De ahí tenemos que sacar la fórmula. Si nuestro paciente tiene sobrepeso, recuerda que no vas u obesidad. Recuerda que no vas a utilizar Harris-Benedict, porque su desventaja es que incrementa las kilocalorías. Y entonces vas a utilizar Mifflin, así como Mifflin también lo puedes utilizar en pacientes hospitalizados. Ya que sé mi fórmula, voy a ajustar mi peso solamente cuando el paciente tiene sobrepeso o obesidad. Si no lo tiene, no hagas nada y pon nada más el peso de tu paciente en la fórmula, en Harris. Pero si tiene un exceso de peso, vas a hacer el peso ajustado para la obesidad y lo vas a poner en Mifflin. Recuerda que en la fórmula, en la talla, no se pone en metros, se pone en centímetros, 150, 180. Ya que sabes eso, el primer punto que vas a sacar se llama, que es el que ya habíamos visto, el gasto energético basal, que es la energía mínima que se requiere para que tú puedas respirar, realizar tus procesos digestivos, también orina, heces fecales, sueño, tal vez que puedas soñar. Y porque recuerda que cuando tú estás dormido no te mueres, al contrario, sigues viviendo y sigues realizando diversas funciones metabólicas, fisiológicas y bioquímicas. Ya que tengo el gasto energético basal, que nos salió 1495.82, tenemos que sacar el ETA. La ETA es el efecto térmico de los alimentos y siempre va a equivaler al 10%, es decir, al punto 10 de lo que acabas de sacar. Después se suman. Ya una vez que tengo esos datos sumados, tengo que meter la actividad física. La actividad física
se va a multiplicar si es sedentario, si hace mucho ejercicio, si hace poco ejercicio, en leve, moderada o intensa. Ahorita le estamos dando 1.2 y se multiplica. Ya que tienes esa multiplicación, eso son tu gasto energético total, la energía que requieres para realizar todas las actividades desde que te levantas hasta que te duermes. Es decir, que no estés adormilado, sino que siempre tengas energía suficiente. El siguiente punto que ya habíamos visto es obtener el gasto energético, la distribución energética. Y entonces la distribución energética sacamos hidratos, lípidos y proteínas en porcentaje. Entonces nuestros 1980 los vamos a dividir de acuerdo a las recomendaciones de porcentajes de hidratos, de lípidos y de proteínas. En este caso le dimos 60-20-20 para hacer una sumatoria total del 100%. De ahí lo que hicimos fue multiplicar 1980 por punto 60, 1980 por punto 20 y 1980 por punto 20. Por lo tanto nos dieron kilocalorías, 1188, 396 y 396. Como tu paciente no come kilocalorías, come gramos y le tienes que facilitar su vida, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre los factores de Add-Water. Estos factores de Add-Water es el 494, recordando que el 9 es el de mayor peso energético, que son los lípidos. Ya una vez que tú los divides, te van a salir gramajes. Ya que sacas los gramajes, tienes que dividirlos, todos estos gramos, en equivalentes, porque tú le vas a dar alimento al paciente, tampoco le vas a dar gramos. Entonces esos equivalentes ya hicimos la distribución de verduras, frutas, por grupos de alimentos. Los equivalentes, recuerda que si tú le pones la kilocaloría o las kilocalorías que vienen en el SMAE, es para un solo equivalente. Entonces, de acuerdo a los equivalentes que tú le estés otorgando, multiplicas. Si aquí le dimos 7, 7 por 25 nos va a dar 175 y así progresivamente con cada una de las columnas. Una vez que ya tenemos todas nuestras columnas, tenemos que sacar sumatorias. Entonces sumamos columna, columna, columna y columna. Ya que tenemos estos resultados, no sabemos si están bien, entonces para eso nos sirve el porcentaje de adecuación. El porcentaje de adecuación era 95 o 105. Ya que tenemos este porcentaje de adecuación, vamos a empezar a hacer reglas de 3. Es decir, todo esto fue mi 100%, lo que acabo de sacar, ¿cuánto es la energía? O gramaje, que es lo que ya hemos sacado. En este caso nos quedó un 98% de kilocalorías totales, un 100% de lípidos, un 104% de proteínas y un 95% de hidratos de carbono. Por lo tanto, nuestro cálculo ha sido adecuado. Ya que hicimos esto, el siguiente paso es realizar el menú de nuestro paciente. Es decir, pues tampoco se va a ir con esto. Tú le tienes otra vez que facilitar toda su vida. Y por lo tanto, la distribución del menú se da por tiempos de comida. En mi caso, a mí me resulta muy efectivo llamarles cartuchos. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a distribuirlo por tiempos de comida. En desayuno, colación, comida, colación y cena. Porque recuerda que una alimentación completa es que tenga todos los grupos de alimentos equilibrada, que no haya más de uno u de otro, y también una alimentación debe de tener los 5 tiempos de comida. Por lo tanto, vamos a dividirlo en desayuno, colación, comida, colación y cena. En el desayuno, estos cartuchos lo único que tienes que hacer es dividirlos. Ya que los divides, si le quiero dar 7 verduras, puedo darle una en el desayuno, 2 en la colación, 2 en la comida, llevamos 5 cartuchos y tal vez 5 y 2 en la cena. De fruta le quiero dar 5 frutas, le puedo dar 2 en el desayuno, le puedo dar una en la colación, una en la otra colación, llevamos 4 y nos falta 1, puede ser en la cena. Tenemos cereales y tubérculos sin grasas, son 6. Le podemos dar 2 en el desayuno, 2 en la comida y otra vez en la comida y 1 en la cena. Ahora, si continuamos con las leguminosas, son 2 en la comida, tal vez. Y alimentos de origen animal con moderado aporte de grasa, son 4. Le damos en una colación 1, en la comida le damos 2 y en la cena le damos 1.
Y en leche semidescremada le podemos dar uno en el desayuno, uno en la colación y uno en la cena. Ya que tenemos esto, aceites y grasas con proteína, le podemos dar uno en el desayuno y uno en la colación. Azúcares sin grasa, le damos tal vez en una colación aquí. Y ya una vez que tenemos toda nuestra distribución, lo único que se procede a realizar es saber que 7, si ya lo vimos en el SMAE, que sabemos que de energía un equivalente tiene 25, aquí le estamos dando un equivalente, eso equivale a 25 kilocalorías. Aquí le estamos dando 2 equivalentes en el desayuno, 2 cartuchos, y sabemos que de fruta tiene 60, 120. En cereales y tubérculos sin grasa sabemos que tiene 70, le estamos dando 2 equivalentes, 140, es decir, 2 por 70. Y en leguminosas nos vamos hasta alimentos de origen animal, a leche semidescremada. Y la leche semidescremada, un equivalente tiene 110, ponemos aquí 110. Aceites y grasas con proteína, le estamos dando 1, el equivalente me dice que vale 70, y entonces sumo. Y al sumarlo, voy a hacer, o ¿para qué es esta suma? La suma es para saber cuánta cantidad de energía le estoy dando en desayuno, en colación, en comida, en colación y cena. Es decir, por tiempo de comida, cuántas kilocalorías estoy otorgando. Y sumo 25 más 120 más 140 más 110 más 70. En el desayuno le estamos otorgando a este paciente que tiene 30 años, mide 1,59 y pesa 60 kilos, la cantidad de 465 kilocalorías en el desayuno. ¿Cómo le hice? Únicamente sumé todos mis equivalentes de acuerdo a los cartuchos que yo puse. Si sé que pongo 2, entonces nada más multiplico mis 2 cartuchos por la energía que me está diciendo el mismo. Y así poco a poco tienes que sacar en el desayuno, en la colación, en la comida, en la colación y en la cena. El total te deben de dar 1945 kilocalorías, que son las que ya habíamos sacado hace rato. Si recuerdas, de todas, de esa sumatoria nos salieron 1945. Y así es como tú terminas todo este cálculo dietético. Lo que sigue es realizar un menú. Este menú yo te recomiendo que no sea un menú aburrido o que se parezca mucho a las dietas de las cuales los pacientes se quejan y son restrictivas. Entonces, tú puedes realizar en un desayuno algo fácil y rápido y que mezcle todo. Por ejemplo, un licuado. Un licuado tiene la leche semidescremada, le pones el equivalente de fruta, 2 equivalentes, un plátano, por ejemplo. Ya le pones un plátano. Si quieres cereales sin grasa, le puedes poner amaranto, le puedes poner avena. Y de ahí tenemos aceites y grasas con proteína. Le pones unas nueces, cacahuates o almendras, lo licúas y puedes terminar con verduras. Tal vez nos sobró uno de cereales y tubérculos sin grasa con una tortilla, una quesadilla de flor de calabaza. Y ya terminamos nuestro desayuno. No fue difícil, no le estás diciendo al paciente cocina más o lava más cantidad de trastes. Al contrario, todo lo estás haciendo muy fácil para que él no se desapegue a su tratamiento y al seguimiento que tú le debes de dar. Entonces, eso fue todo por el cálculo dietético. Recuerda siempre que si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, no utilizas Harris, no es lo recomendable, sino Mifflin y pones el peso ajustado para la obesidad. Eso sería todo por parte de esta clase de cálculo dietético. También recuerda que si tu paciente está hospitalizado, depende también qué tipo de hospitalización tiene y el por qué, utilizas Mifflin y además utilizas el factor de estrés. Una vez que tú tienes todo tu gasto energético total, que ya lo habíamos sacado, lo multiplicas por el factor de estrés que ya viene en el formulario que habíamos otorgado en clase. Entonces, lo multiplicas y esa es la energía necesaria extra
para reponer tejidos, para que el paciente de igual manera pueda salir adelante y su calidad de vida no se vea mermada, tenga suficiente energía necesaria para regenerar cualquier patología también, o regenerar tejidos si tuvo alguna alteración. Y entonces eso sería el factor de estrés. Y eso sería todo. Hasta luego.